Buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestra clase de Filosofía y Educación para la Ciudadanía. Mi nombre es el licenciado Ángel Noé. Y el día de hoy vamos a realizar un recorrido que nos llevará desde una pregunta fundamental: ¿cómo construimos conocimiento y cómo aprendemos a pensar críticamente? Hasta otra pregunta que tiene una enorme importancia para nuestra vida, es decir, en sociedad, ¿qué significa ser ciudadano responsable dentro eh, de la sociedad, específicamente en un sistema democrático? Ahora bien, vamos a empezar la clase realizando un ejercicio. Pensemos por un momento en algo sencillo. Cuando escuchamos una afirmación, debemos aceptarla inmediatamente como verdad. Es decir, escuchamos que alguien afirma que alguien hizo algo, que pasó algo. ¿Debemos aceptarla inmediatamente o debemos preguntarnos de dónde proviene, qué argumentos la sustentan y si realmente tiene sentido? Entonces, precisamente, esa capacidad de preguntar, de analizar, de argumentar y cuestionar constituye una de las aportaciones fundamentales del pensamiento filosófico. Vamos a ver, durante esta clase vamos a revisar algunos momentos fundamentales de la filosofía, desde el pensamiento mítico hasta pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles, Kant y Beta. Posteriormente vamos a relacionar estas ideas con conceptos fundamentales para la educación para la ciudadanía, como los derechos humanos, la democracia, la participación ciudadana y las libertades y los deberes ciudadanos. Y para comprobar nuestros aprendizajes utilizaremos una serie de preguntas que nos permitirán no solamente identificar respuestas, sino también justificar por qué una respuesta es correcta. Vamos a comenzar con una situación fundamental, una situación para comprender el origen del pensamiento filosófico. Y para eso me van a permitir yo compartir en pantalla, ¿ya? Compartir en pantalla, disculpen, compartir en pantalla el siguiente, ¿cómo se llama? La siguiente interrogante. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica mejor la diferencia entre el pensamiento mítico y el pensamiento filosófico? ¿Ya? Hay algo ahí. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Vamos a comenzar con una situación fundamental para comprender el origen del pensamiento filosófico. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones ustedes piensan que sería ¿cómo se llama? La explicación correcta? ¿Cuál es la mejor diferencia entre el pensamiento mítico y el pensamiento filosófico? ¿Ya? Lean la pregunta un momento, ¿ya? Analícenla. Y entonces, antes de seleccionar una alternativa, quiero que pensemos en la siguiente situación. Imaginemos que una persona se pregunta por qué ocurre una tormenta. Una explicación que puede recurrir a relatos tradicionales, fuerzas sobrenaturales, o otra posibilidad consiste en buscar una explicación racional, formular preguntas y construir argumentos. Entonces, ¿qué diferencia fundamental encontramos? ¿Cuál es la diferencia fundamental que encontramos? ¿Ya? Viendo la interrogante. Ah, exactamente. La respuesta correcta es la B. ¿Por qué? Porque el pensamiento mítico explica la realidad principalmente mediante relatos tradicionales y fuerzas sobrenaturales, mientras que el pensamiento filosófico busca explicaciones racionales, argumentadas, y aquí encontramos una idea fundamental. Filosofar significa también aprender a cuestionar y analizar, argumentar. Es decir, que cuando estamos hablando de filosofía, no estamos hablando solamente de una materia, estamos hablando de cómo nosotros aprendemos a pensar. Es decir, aprendemos a, por así decir, a razonar, aprendemos a cuestionar, aprendemos a argumentar. Entonces, por eso es importante la filosofía en estas interrogantes, ¿no? Vamos ahora a ver
un poco, ¿no? Una vez comprendida esta transición hasta el pensamiento racional, vamos a encontrar una figura fundamental. Esa figura fundamental es Sócrates, y de ahí vamos a analizar la pregunta número 2, ¿ya? Que la tengo aquí en pantalla. La pregunta número 2, que dice, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde al método filosófico asociado a Sócrates? ¿No? Pero antes de llegar a la respuesta correcta, yo quiero que ustedes analicen, ¿no? Yo quiero que ustedes piensen un poquito, yo quiero que ustedes, ¿cómo se llama? Analicen, argumenten. ¿Qué haría Sócrates si un estudiante afirmara, yo sé perfectamente qué es la justicia? Algunos de nosotros sabemos, ve, la palabra perfectamente es que no cabe duda, no hay otra posibilidad no hay posibilidad de equivocación. Entonces, probablemente no se limitaría a aceptar la respuesta, porque podría preguntarle, ¿qué es la justicia? ¿Por qué considera que esa definición es correcta? Se aplica a todos los casos, es decir, hay muchas interrogantes, muchas posibles respuestas diferentes. Entonces, mediante preguntas y diálogos se busca examinar críticamente nuestras propias ideas. Es decir, no siempre lo que para mí es algo justo, para usted puede ser algo justo, ¿no? Entonces, esa definición se aplica en diferentes casos. Entonces, la respuesta correcta sería la mayéutica, basada en el diálogo y las preguntas para examinar críticamente las ideas, es decir, que cada uno de nosotros pueda dar su punto de vista. Ahora, pero recordemos que desde Sócrates, desde el pensamiento de Sócrates, la manera de decir, de cómo se llama, de pensar, por así decir, de de filosofar. El método filosófico asociado a Sócrates exactamente está ¿en qué? En la criticidad de las ideas de cada uno. Y esto nos deja una competencia muy importante. No basta con tener una opinión, sino debemos ser capaces de analizar y argumentar nuestras ideas. Vamos a ver. Muy bien. Exactamente. Comprendida la pregunta número 2, vamos a la pregunta número 3. Después de Sócrates encontramos a Platón, ¿no? Y Platón nos plantea lo siguiente. En la filosofía de Platón, ¿qué función cumplen principalmente las ideas o formas? Es decir, en la filosofía de Platón, ¿qué principalmente, qué ideas, qué función cumplen las ideas o formas? Vamos a ver que cuando Platón habla exactamente de las ideas y formas, en esta filosofía de Platón, ¿qué función cumplen las ideas y formas? Entonces está hablando de una distinción importante entre aquello que percibimos mediante los sentidos, es decir, los sentidos, la vista, el oído, el tacto, el gusto. Sí, Platón establece una distinción importante entre aquello que percibimos mediante los sentidos y aquello que podemos comprender mediante la razón. Es decir, muchas veces quizás nosotros vemos una fruta, un ejemplo, no sé, una sandía, ¿ya? Y la vemos rojita, ¿ya? Sí, nuestro sentido de la vista vio que esa sandía estaba roja y nosotros automáticamente, ¿cómo se llama? Pensamos que debe estar dulce. Pero después cuando la probamos, comprobamos con el otro sentido, que es el gusto, que no es así. Entonces, una cosa nos dijo la razón y otra cosa, ¿cómo se llama? Los sentidos. Entonces, las ideas o formas tienen carácter inteligible y universal. Por lo tanto, la respuesta correcta sería lo importante para nosotros no es únicamente memorizar el concepto, sino a comprender que Platón está planteando una reflexión sobre cómo podemos alcanzar el conocimiento. ¿Ya? Ahora vamos, ya está comprendido ¿cómo se llama esto? Vamos a la pregunta número 4. Vamos a la pregunta número 4 y vamos a pasar para mí uno de los principales filósofos de todas las épocas, que es Aristóteles. Y Aristóteles
nos plantea la siguiente interrogante. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones representa mejor la concepción aristotélica del conocimiento? Es decir, ¿cuál de estas afirmaciones que ustedes están viendo en pantalla representa mejor las afirmaciones aristotélicas? Entonces, en este caso encontramos una perspectiva diferente. Para Aristóteles, la experiencia sensible tiene un papel importante en el proceso del conocimiento. Es decir, que para Aristóteles él basa la experiencia de cada ser humano es decir, basa el conocimiento de cada ser humano, disculpe, basado en su experiencia. Entonces, para Aristóteles, todo conocimiento parte de la experiencia y de ahí podemos avanzar hacia la elaboración de conceptos universales. Es decir, basado en lo que yo he vivido, en lo que yo he padecido, entonces yo voy a poder a partir de ahí a partir de esa experiencia poder crear un nuevo conocimiento, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. Observen cómo estamos construyendo una secuencia. Sócrates nos lleva al cuestionamiento. Platón reflexiona sobre el conocimiento y Aristóteles desarrolla una concepción relacionada con la experiencia y la elaboración conceptual. Y ahí es cuando llegamos a la pregunta o al interrogante número 5. Y en el interrogante número 5 nos encontramos a Kant y el imperativo categórico, ¿no? Y en este interrogante dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones expresa adecuadamente el principio fundamental del imperativo categórico de Kant? Entonces tenemos que analizar lo siguiente. Ahora vamos a pasar a la teoría del conocimiento, de la teoría del conocimiento hacia la ética. Cuando tomamos una decisión, nos preguntamos, ¿qué consecuencias tendrá? Pero también podemos preguntarnos, ¿es correcto actuar de esta manera? Verán, chicos, como hay el dicho, ¿no? Que dice que toda consecuencia, toda acción tiene una consecuencia. Inclusive, es la tercera ley de Newton también, ¿no? Toda acción tiene una consecuencia. En dependencia de esa acción será la consecuencia. Es decir, tú tomas una buena decisión y por supuesto las consecuencias deben ser buenas. Tomas una mala decisión y las consecuencias serán posiblemente malas. Y por eso es este interrogante que viene de, ¿es correcto actuar de esta o de esta manera? Es decir, ¿es correcto hacer lo que, lo bueno o lo malo? Entonces, cuando vemos, ustedes que están observando esta interrogante y las posibles respuestas, pero más que las posibles respuestas, ustedes tienen que enfrascarse en la pregunta. No, Kant plantea que nuestras acciones deben poder pensarse desde un principio universal. Muchas veces pensamos que nuestras decisiones solamente nos van a afectar a nosotros y muchas veces, o la mayoría de las veces, no es así. Entonces, lo que Kant dice es que toda decisión de nosotros, al pensar desde un principio universal, va a tener consecuencia para el resto de las personas. Por eso, la respuesta correcta en esta interrogante sería la B. Esto nos permite introducir una pregunta muy útil para ustedes como estudiantes. Antes de realizar una acción, ¿podemos aceptar que el principio que guía esa acción se convierte en una regla que todos pudieran seguir? ¿Ustedes creen que antes de yo tomar una decisión de hacer, de dar un paso, como decimos, no sé, de decidirme por algo, podríamos aceptar que ese principio, lo que yo tomé como para poder decidirme, se convierte en una regla que todos pudieran seguir? Esa pregunta nos ayuda a desarrollar el razonamiento ético, ¿no? Porque la ética es la perspectiva en cada sociedad o en dependencia de la sociedad. Muchas veces lo que para una sociedad es ética, para la otra no, es como la moral, ¿no? Entonces, cuando tenemos toda esta perspectiva, vamos ahora a constatar esta perspectiva con el utilitarismo de Beto. Es decir, vamos a constatar todo lo que hemos visto hasta ahora con el utilitarismo de Beto. Dice, ¿cuál de los siguientes principios caracteriza principalmente la propuesta ética de Beto? Para eso vamos a analizar, vamos a leer. No es de seleccionar por seleccionar, chicos, no es de decir, esta yo creo que es la respuesta. No, no. En este caso, la atención está puesta en la utilidad y en las consecuencias de las acciones. Por lo tanto, lean.
si en este caso la atención está puesta en lo útil y en las consecuencias de lo que yo hago, entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿No? Exactamente, la respuesta correcta es la B, porque podemos observar entonces una diferencia interesante. Kant pone énfasis en el principio que guía la acción, mientras que el utilitarismo de Bentham se relaciona con la maximización de la felicidad o utilidad del mayor número. Este tipo de comparación permite para nosotros, nos permite desarrollar nuestro pensamiento crítico porque no nos limita a memorizar autores, ¿no? Tenemos que empezar a comparar perspectivas filosóficas. Sí, ver cómo cada uno de estos filósofos en su momento, en su época y en su tiempo determinó, por eso se llama filosofía, porque es el arte de pensar. Si cada uno enfocó en diferentes momentos, diferentes maneras. Ahora, exactamente una cosa nos lleva a la otra. ¿Y por qué digo que exactamente una cosa nos lleva a la otra? Porque vamos a pasar por así decir, del pensamiento mítico, filosófico, que es parte de nuestro ser día a día, pero que lamentablemente, ¿cómo se llama? No tenemos esa percepción de que siempre usamos la filosofía, ¿no? Porque cada vez que pensamos, cada vez que razonamos, cada vez que meditamos para tomar una decisión, estamos filosofando en cierta manera. Entonces vamos a pasar de ese pensamiento filosófico, nos vamos a trasladar estas reflexiones al contexto ecuatoriano, ¿no? Y cuando hablamos del contexto ecuatoriano, estoy hablando del interrogante número 7 que vamos a ver, ¿no? El interrogante número 7 exactamente nos pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones representa mejor el concepto de suma casual o buen vivir? Recordemos que este concepto no es que nació en el gobierno de Rafael Correa ni nada por el estilo, es un concepto muy antiguo, ¿no? Simple y llanamente ese proceso revolucionario lo tomó como parte de su estrategia política. No, entonces, pero cuando hablamos del buen vivir o del summa casai, ¿de qué estamos hablando? El concepto del buen vivir nos permite ampliar nuestra concepción de bienestar. Es decir, ya lo dice, buen vivir. ¿Qué es el buen vivir? No se limita, no pensemos enseguida en la economía, no, no es ser millonario. Hay personas millonarias y no tienen un buen vivir. Entonces, no se limita exclusivamente a la acumulación económica individual, es decir, no tener los bolsillos llenos ni tener la cuenta llena de ceros, ¿no? Es incorpora elementos como la vida en comunidad, vivir en armonía, vivir en paz, respetar la diversidad, relacionarnos con la naturaleza, respetar. Es decir, cuando hablamos del buen vivir, es decir, sentirnos en paz y felices. Porque muchas veces hay personas que tienen mucho dinero y no están ni en paz ni felices. Y al contrario, también hay muchas personas que no lo tienen y tampoco están felices. Pero exactamente el buen vivir, se pudiera decir, es el complemento de ambas cosas, o más que el complemento, es estar en paz con uno, con la vida, con la comunidad, con la armonía, con la diversidad, con lo que nos rodea. Entonces, si leemos las afirmaciones que tenemos, ¿cuál ustedes piensan que es la respuesta correcta? Exactamente, la respuesta correcta es la B. Aquí podemos formular una pregunta de reflexión. El bienestar de una sociedad puede medirse únicamente por cuánto produce o cuánto consume. ¿Ustedes piensan que una sociedad puede catalogarse por así decir, de feliz, del buen vivir, porque produce mucho o porque consuma mucho? ¿Cuál de las dos? Exactamente. Entonces, miren qué fácil podemos conectar el pensamiento filosófico con la sociedad, la cultura y la ciudadanía, porque exactamente ¿cómo se llama? El, por así decir, el día a día, las acciones de las personas muchas veces no son correctas, primero porque no hay un pensamiento crítico, porque no nos ponemos a meditar o a pensar, a razonar, que lo que yo hago no solamente puede afectarme a mí, sino al resto de las personas. Entonces, ahí vamos viendo diferentes, por así, validaciones. Y hablando de validaciones, vamos a la pregunta número 8 que habla de verdad y validez argumentativa.
Y vamos a ver el siguiente caso, ¿no? Hablando de docentes, dice, vamos a ver el siguiente razonamiento. Todos los docentes que estudian filosofía desarrollan pensamiento crítico. María es docente y estudia filosofía. Por lo tanto, María desarrolla pensamiento crítico. ¿Ustedes piensan que sea tan así? Es decir, ¿será verdad eso, que todos los docentes que estudiamos filosofía vamos a desarrollar un pensamiento crítico? ¿No? ¿Será eso una afirmación o un razonamiento correcto? Es decir, todos los docentes, ya, porque estudiamos filosofía. Entonces, les propongo identificar primero la estructura. Tenemos una afirmación general. Tenemos después un caso particular que cumple las condiciones planteadas. Por eso estamos ante un argumento deductivo, es decir, si nos basamos en esta interrogante, en esta afirmación, este cuestionamiento, estamos deduciendo de que por el planteamiento anterior que dice que todos los docentes que estudian filosofía desarrollan un pensamiento crítico, María, como estudió filosofía, tiene que desarrollar un pensamiento crítico. Eso se le llama un argumento deductivo, es decir, se deduce que como María estudió filosofía, ella debió desarrollar un pensamiento crítico, por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Esta pregunta es especialmente importante porque nos recuerda que el pensamiento crítico no se construye, por así decir, simplemente por cuestionar todo. Significa también analizar cómo están construidos los argumentos. Es decir, usted, por supuesto, debido a esta afirmación, por eso se llama deductivo, debido a esta afirmación, usted está deduciendo de que María puede, como se llama, haber creado un pensamiento crítico. ¿Ya? Usted lo puede deducir de esa manera por esa afirmación. ¿Ya? Vamos a la pregunta número 9. Y precisamente esta nos lleva a distinguir dos conceptos que suelen confundirse: verdad y validez. Disculpe, mamá. Verdad y validez. Uy, se me pasó ya. Verdad y validez. Dice, ¿cuál es la diferencia fundamental entre verdad y validez argumentativa? Hay a veces que se confunde la verdad con la validez, ¿ya? Se confunde. Y tenemos que tener claro aquí, ¿no? Que una proposición puede ser verdadera o falsa. En cambio, cuando hablamos de validez argumentativa, estamos analizando la relación lógica entre las premisas y la conclusión. Esta distinción es fundamental para evaluar la información, discursos y argumentos que contamos diariamente. Es decir, disculpe, es decir, que cuando hablamos de validez y ¿cómo se llama? Y verdad, ¿no? Vamos a ver. Bien, la validez argumentativa habla de la relación entre las premisas y la conclusión. Haciendo esto a memoria, ¿cuál ustedes piensan que es la respuesta correcta? ¿Ya? La A, exactamente. ¿Ya? Ustedes lo dedujeron, ¿no? Porque si le estoy diciendo que cuando hablamos de validez argumentativa estamos analizando la relación lógica entre las premisas y la conclusión, exactamente en el literal A habla exactamente de que la verdad se refiere a una proposición, mientras que la validez se refiere a esa relación lógica, ¿no? Muy bien, exactamente. Muy bien. Vamos a la pregunta número 10. Vamos a la pregunta número 10, a otra segmento importante, a derechos humanos. Entonces, ¿cuál de los siguientes constituye un derecho humano reconocido? Dice la interrogante en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Primero que todo, vamos a recordar que la Declaración de los Derechos Humanos fue una consecuencia principalmente, bueno, de las dos guerras mundiales, pero principalmente de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De la catástrofe que dejó como consecuencia esa Segunda Guerra Mundial, la cantidad de personas asesinadas, violentadas, en campos de concentración, asesinadas, desaparecidas. De ahí se creó la Organización de Naciones Unidas y exactamente posterior este documento que nace como el primer documento de la declaración de esa organización, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, debemos recordar que estamos hablando de derechos inherentes a la dignidad humana. Derechos inherentes a la dignidad humana.
¿Qué significa la palabra inherentes? Es decir, que no se pueden quitar, eliminar ni cambiar. Son derechos que pertenecen a todo ser humano. Por lo tanto, si analizamos las, ¿cómo se llama? Alternativas, sería exactamente, la respuesta sería el literal número A, ¿ya? El literal A. Ahora quiero que pensemos qué ocurre cuando una sociedad, cuando determinados grupos dejan de ser reconocidos como titulares de derecho. Es decir, ¿qué ocurre en una sociedad o qué pudiera ocurrir en una sociedad, un hecho hipotético? ¿Qué pasaría en una sociedad cuando se le quitaran esos derechos a algunos seres humanos, a ciertos grupos? ¿Qué pasaría? ¿Ya? Exactamente. Esta reflexión nos permite comprender que los derechos humanos están estrechamente relacionados con la dignidad, la igualdad y la convivencia democrática. Porque si ustedes, vamos un poquito de historia, ¿no? Si ustedes vamos hacia atrás, ¿no? Cuando al inicio de colonialismo, los indígenas no tenían derechos. ¿Cómo eran tratados? Como objetos, porque eran esclavos, los convirtieron en esclavos, eran tratados como objetos, no tienen derecho a nada de lo que tienen derecho, ni a la salud, ni a la educación, ni a un trabajo digno. Es decir, solo los explotaban hasta que eran asesinados. Y de ahí llegamos a un concepto fundamental para hablar de derecho. Y ese concepto fundamental exactamente es la democracia. Recordemos que la palabra democracia viene de dos vocablos del latín demos y kratos, ¿no? Que significa poder del pueblo. Muchas veces ustedes como estudiantes, sí, profe, democracia, poder del pueblo, pero ¿qué es el poder del pueblo? Exactamente para eso vamos a ver la interrogante número 11. ¿Cuál de las siguientes características resulta fundamental para considerar democrático a un sistema político? Mire, o escuchen, esto es muy importante, porque muchas veces decimos, vivimos en democracia, pero ¿por qué vivimos en democracia? ¿Por qué sabemos que este sistema político es democrático? ¿No? Y nos trae cuatro interrogantes: la concentración permanente en el poder, una sola persona, la participación ciudadana, el pluralismo. Cuando hablamos del pluralismo, estamos hablando de diferentes partidos políticos con diferentes ideas políticas o ideológicas, ¿no? Entonces, la existencia de un mecanismo de representación, de un control de poder, la eliminación de la oposición política y la ausencia de elecciones. Entonces, si analizamos rápidamente, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta exactamente sería la pregunta, el literal B. Entonces, ¿por qué? Porque una democracia no consiste simplemente en votar, que siempre los estudiantes, ustedes dicen, bueno, democracia significa ejercer el sufragio. No, también requiere de participación ciudadana, también requiere de pluralismo, es decir, de diferentes ideas políticas, de representación. ¿Ya? Que estamos hablando ahí de la democracia representativa, de mecanismos que permitan controlar el ejercicio del poder, es decir, de mecanismos de control político que le permita al pueblo poder decir que ese gobierno está realmente haciendo su trabajo para lo que fue elegido. Entonces ahí podemos establecer una conexión con lo estudiado anteriormente. Una ciudadanía crítica, es decir, cuando nosotros construimos un pensamiento crítico y no nos dejamos llevar por las personas, es decir, yo no repito lo que dice la persona, sino que yo tengo mi propio pensamiento basado en mi propia concepción, en mi propio análisis, entonces podemos establecer una conexión con lo estudiado anteriormente. Una ciudadanía crítica necesita personas capaces de analizar, participar y argumentar. Y de ahí llegamos a la pregunta número 12, es decir, a la máxima ley de todo país. Exactamente en este caso estamos hablando del Ecuador, la máxima ley del Ecuador, la Constitución del Ecuador. Y en este caso vamos a hablar de la Constitución número 20, la Constitución del 2008, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente al Estado ecuatoriano según la Constitución de la República del Ecuador del 2008? ¿No? Que es la número 20, es la última eh, constitución que tiene el país. Vamos a ver, ¿ya? Entonces, vamos a analizar esta reflexión específicamente de Ecuador. Según la Constitución de la República del Ecuador del 2008, ¿cuál de estas afirmaciones ustedes piensan que describe correctamente? Observen la cantidad de elementos que aparecen en esta definición.
constitucional, de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural y plurinacional. Entonces, se puede decir que la respuesta correcta sería la A. Por eso, cuando estudiamos en educación para la ciudadanía, no debemos limitar el aprendizaje. Ya lo dice su nombre, educación para la ciudadanía. Educar a los ciudadanos, que son los entes políticos de esa sociedad, dentro de ese territorio. No debemos limitar el aprendizaje porque simple y llanamente siempre lo que hacemos es memorizar conceptos. Debemos comprender qué implican esos conceptos para nuestra convivencia, para poder tomar decisiones eh, correctas. Y hablando de decisiones correctas y tomar esas decisiones, vamos exactamente a lo que yo le hablaba, los derechos de participación. Uno de los derechos políticos, ¿no? De todo ser humano es la participación en la democracia, ¿no? Estamos hablando en democracia. En otros sistemas políticos que no sea democracia, la participación no existe, como la dictadura o la monarquía, eso no existe, ¿ya? Eso no existe. Entonces, estamos hablando en democracia. ¿Cuál de las siguientes situaciones constituye un ejercicio de un derecho de participación ciudadana? Vamos a leer. ¿Cuál de estas? Lean bien, por favor. Aquí está en pantalla. Lean bien cuál ustedes piensan que sería la respuesta correcta. Exactamente, la participación ciudadana depende de desarrollarse dentro de mecanismos establecidos. Por eso debemos analizar. La participación del ciudadana debe desarrollarse dentro de mecanismos establecidos por la Constitución y la ley. Y si hablamos de Constitución y ley, y yo le dije al inicio que la máxima ley de todo país es exactamente la Constitución, entonces la respuesta correcta es literal. Es importante destacar una idea. Participar no significa imponer nuestra voluntad. No, no es imposición. Ni tampoco el gobierno nos debe imponer a nosotros. Participar democráticamente implica utilizar mecanismos legítimos como la silla vacía, rendición de cuentas y respetar estas reglas de convivencia que implemente el gobierno para poder, ¿qué? Para poder mantener una convivencia pacífica. Por lo tanto, eso nos lleva a la pregunta número 14. Ahí vamos con una situación cotidiana que puede generar un poco de debate, ¿no? Vamos a la pregunta número 14. Dice, una persona afirma, tengo libertad de expresión, ¿no? Eso es un derecho, ¿no? Un derecho de primera generación. Tengo libertad de expresión, por lo tanto puedo difundir cualquier información falsa sobre otra persona sin asumir ninguna consecuencia. Esta afirmación, ¿no? Según dice, ¿cuál análisis es el más adecuado? Según esta afirmación, una persona afirma eso. Ustedes, desde su punto de vista, de su análisis crítico, ¿cuál de ustedes piensan que es el análisis más adecuado? La libertad de expresión no implica ausencia de absoluta de responsabilidad y debe ejercerse respetando los derechos de otras personas. La libertad de expresión permite que yo tenga con una conducta cualquiera y no respete el derecho de nadie. La libertad de expresión protege únicamente a las opiniones favorables al gobierno, o la libertad de expresión desaparece cuando una persona realiza críticas de otra. Entonces tenemos que analizar, ¿no? ¿Qué es lo importante? ¿No? Una persona, es decir, te plantear esta situación, ¿no? Vamos a cambiar el escenario, ¿no? Tener derecho significa que podemos ejercerlo de cualquier manera. Es decir, nosotros como seres humanos, cada ser humano, cada uno de ustedes, tener derecho significa que podemos ejercerlo de cualquier manera. Dígame. No. La respuesta correcta, por lo tanto, es la A. El ejercicio de la libertad de expresión debe considerar también los derechos del resto de las demás personas, porque yo no soy el único que tengo derechos. Y eso a mí no me da derecho, valga la redundancia, a difamar sobre otras personas, ¿no? Esta es exactamente una oportunidad para que ustedes vean que tener derechos no solamente me protege a mí, protege a todos los seres humanos, ¿no? Entonces, en una sociedad democrática existen derechos para todos, pero estos derechos también tienen su contraparte, que son las responsabilidades, ¿ya? Entonces, tenemos que estar hablando, Cari, hablando de responsabilidades o de deberes, tenemos la pregunta número 15 y última, que habla exactamente sobre los deberes ciudadanos, ¿ya? Sobre los deberes ciudadanos y nos plantea, ¿cuál de las siguientes situaciones representa mejor
el cumplimiento responsable de los deberes ciudadanos a una sociedad democrática. Ya, esto es un complemento de las anteriores preguntas que hemos visto. ¿Cuál de las siguientes situaciones representa mejor el cumplimiento responsable de los deberes ciudadanos en una sociedad democrática? Verán que le están especificando. Primero, deberes o responsabilidades, que es lo mismo. En una sociedad, no cualquier sociedad, en una sociedad democrática. ¿Ya? En una sociedad donde el poder está en el pueblo, en una sociedad donde todos tenemos los mismos derechos, en una sociedad donde elegimos nuestro gobierno, donde una sociedad donde tenemos por así decir, uy, se me fue la mente, pero pues, es responsable, participación ciudadana. Entonces, ¿cuál de las siguientes situaciones representa mejor ese cumplimiento responsable? Exigir los derechos propios en reconocer obligaciones hacia otras personas, respetar los derechos de los demás y cumplir mis obligaciones y participar responsablemente en la vida pública, obedecer cualquier decisión de una autoridad, incluso cuando contradiga la máxima ley del país o evitar toda participación política teniendo una posición neutral. Ni no, ni sí. Es decir, no me meto en absolutamente nada. Exactamente. Nos estamos leyendo, si estamos leyendo, exactamente la respuesta es la B. Y aquí encontramos una idea que resume buena parte de esta clase. Ser ciudadano no significa únicamente conocer y exigir nuestros derechos. Sí, muchas veces ustedes como estudiantes, principalmente, no, es que mis derechos, no respetan mis derechos, no respetan mis derechos, pero hemos visto la otra parte. Hemos cumplido nuestras obligaciones, hemos cumplido con nuestras responsabilidades, ¿no? También significa reconocer primeramente los derechos de los demás, cumplir nuestras obligaciones y participar responsablemente en la vida pública. Eso significa, ¿cómo se llama? Convivir en derechos, convivir, ¿cómo se llama? En una sociedad democrática, convivir como un responsable, un ciudadano responsable. Sí, no solamente yo, también tengo que ver a los demás. Entonces, chicos, para ir terminando, ¿no? Es la clase del día de hoy. Tenemos que observar un poquito, por así decir, un recorrido de lo que hemos visto en no vamos a llamarlo cuestionario, en estas preguntas que hemos ido desde el pensamiento mítico, el pensamiento filosófico, el razonamiento crítico, la argumentación, la reflexión ética, los derechos humanos, la democracia, la participación, la responsabilidad ciudadana. Y todo eso comenzamos, es para que empecemos a preguntarnos cómo explicamos la realidad, ¿no? Recordemos que pasamos diferentes pensamientos, Sócrates, Platón, Aristóteles, vimos diferentes perspectivas éticas, Kant y Betan, reflexionamos sobre el buen vivir, ¿no? Estudiamos la argumentación y la diferencia entre la verdad y la validez, y finalmente relacionamos estos conocimientos con derechos humanos, democracia, constitución, nuestra participación como seres, como ciudadanos, libertades y deberes ciudadanos. Por lo tanto, la formación de una persona capaz de pensar, argumentar y participar responsablemente en la sociedad es lo mejor, ¿ya? Es un complemento completo. Y para comprobar el aprendizaje, no me interesa únicamente que ustedes me fueran diciendo, este literal sí, este no. También me interesa saber si pueden explicar por qué seleccionaron en algún momento uno de esos literales, ¿no? Por eso, ¿no? Voy a hacer algunas preguntas, ¿no? ¿Por qué la mayéutica está relacionada con el pensamiento socrático? Ah, muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre verdad y validez? ¿En qué se diferencia la verdad y la validez? Excelente respuesta, señor. ¿Por qué la participación ciudadana debe desarrollarse mediante mecanismos establecidos dentro de la norma, es decir, dentro de las leyes? Muy bien. ¿Por qué la libertad de expresión no significa ausencia absoluta de las responsabilidades? Exactamente. Entonces, de esta manera vamos viendo, vamos desarrollando nuestro pensamiento crítico. Para finalizar nuestra clase, quiero dejarles una última reflexión.
Una sociedad democrática no necesita únicamente ciudadanos que conozcamos sus derechos. Necesita ciudadanos capaces de qué? De pensar críticamente, de cuestionar argumentos, de dialogar, de respetar las diferencias, diferentes perspectivas. Es decir, cuando una persona piensa diferente de mí, no es mi enemigo, simple y llanamente tiene un pensamiento crítico y ha formado de ese pensamiento crítico un pensamiento diferente al mío, porque ningún ser humano piensa igual. No, asumir nuestra responsabilidad, es decir, cuando tomamos una decisión, cuando hacemos algo, asumir las responsabilidades de esa acción que hicimos y participar de manera activa y responsable. Y justamente allí encontramos la importancia de la filosofía y la educación para la ciudadanía. La filosofía no enseña a preguntar. La filosofía enseña a pensar, la argumentación nos enseña a fundamentar, la ética nos enseña a reflexionar sobre nuestras decisiones y la educación para la ciudadanía nos permite trasladar esas capacidades a la convivencia que vivimos día a día. Por eso quiero que nos quedemos con esta última pregunta. ¿Qué tipo de ciudadanos estamos ¿Qué tipo de ciudadanos hoy en esta sociedad formamos cuando enseñamos a nuestros, como cuando compartimos nuestras vivencias? Cuando yo como docente les enseño algo, sino también a pensar y argumentar, ¿no? No solamente enseñamos a responder, sino tenemos que enseñar a pensar y argumentar. Bueno, chicos, muchas gracias por su participación, por su atención y nos encontraremos en otra clase para seguir pensando, argumentando, razonando y viviendo en derechos en democracia. Buenas tardes.